Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo. Ya está con nosotros Mario Campa, que nos trae aquí el tema sobre estas cuestiones del Partido Verde, donde en tiempo de veda electoral pues sigue haciendo las suyas. No es la primera vez, ¿no? Paga influencers, a artistillas para que promocionen el voto a su favor. Y también trae el caso de parecido de Samuel García, ¿no? Con su esposa ahí. A ver, pero qué, a ver, ¿cómo está la cuestión, Mario? Pues son temas calientitos, ¿no? Antes que nada, buena tarde a todos. Son temas que salieron ayer, ¿no? Ah, espérame, antes de que comiences, ahorita sí. Le decía al Marco, el Mario va a saber el libro que me refiero, ya nos dijiste ahorita, la Presidencia Imperial. Ese libro de Krauss es buenísimo, es antes de Salinas de Gortari, antes de que lo maiciaran, es toda una reseña, ¿no? De las presidencias, muy bueno, recomendable, cuando antes de que fuera lo que es hoy ya le ha bajado mucho, ¿no? A su volumen de publicaciones, ahorita está ya más metido en relaciones publicitarias y políticas, ¿no? Un activista fue a España y se reunió con Isabel Díaz Ayuso, que es la alcaldesa de Madrid y que forma gobierno con Vox, ¿no? Que es la ultraderecha, sí. Entonces, bueno, y de Vargas Llosa ni se diga, ¿no? Apoyando a Keiko Fujimori en Perú. En fin, te comentaba, Aaron, que sí, evidentemente está esta cuestión caliente que es el financiamiento de campañas electorales. El Partido Verde pues recurrió a estos influencers. Se empezó a registrar que después de la veda, o durante la veda más bien, hubo estos intentos o más bien se documentó que hubo pagos. Facundo fue uno de los que también dijo, ¿no? Se negó, ¿no? Facundo dijo que no aceptó. Pero él es el que sacó también, como validó de forma externa, digamos, que él en algún momento había sido aproximado por el Verde para ofrecerle una cantidad, dio incluso el monto, dio el tipo de pago y muchas veces hasta eso en un sobre va y te lo deja el Verde ecologista y con eso consigue pues una publicidad no gratuita porque es bastante cara y además sale de nosotros, pero que se da durante la veda. Entonces es básicamente birlarla o sacarle la vuelta a la regulación, ¿no? Violarlo totalmente. Y otro que le sacó la vuelta a la regulación es Samuel García, que a través de su esposa, Mariana, pues que está, digamos que hay una controversia sobre si eso tendría que ser cuantificado por el instituto, la parte fiscalizadora, el agente fiscalizador, como gasto de campaña, porque si a todos los demás les dices que no pueden anunciarse, y él lo hace a través de una figura pública, aunque sea su esposa, pues se puede prestar a que en futuras elecciones los candidatos digan, pues ella es mi novia y es una influencer, y entonces utilizo todo su contenido, ¿no? Cosa que incluso pudo haber ya pasado y quizá no sepamos muy bien, ¿no? Entonces esa es la problemática. Ahora yo creo que forma también parte de una reflexión más amplia, no sé si estés de acuerdo, sí, totalmente, sobre el financiamiento, ¿no? De las campañas, ¿no? Hay una cuestión, digamos que hay tensiones, ¿no? Vamos todavía sin tomar partido por una o por otra a poner las tensiones sobre la mesa. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay libertad de financiamiento. El problema de eso, de recibir dinero principalmente de empresarios, por supuesto, porque ellos son los que tienen los montos para contribuir de forma significativa, pues se presta a que intercambies agendas, ¿no? Yo recibo millones de dólares a cambio de que tú cuando entres al Congreso me pases esta ley, obtengo tu voto y así, y esto se vuelve problemático cuando son 10, 15, 20, Están 50 ahí las diputados, bancadas, ¿no? por ejemplo, del rifle, ¿no? Que son en apoyo a la asociación del rifle, o de las aseguradoras, y ahí te vas, ¿no? Entonces son intereses que ya que se vuelven enquistados, como en algún momento también tuvimos aquí una telebancada, ¿no? Un tanto distinta, pero se pueden volver intereses enquistados en las instituciones. Ese es el problema. Por otro lado, cuando recibes financiamiento público, pues los partidos relajan un poco la rendición de cuentas, empiezan con estos despilfarros, quizá haya excesos, no hay mucho interés de escuchar también a la gente, a la gente que aporta.
Y hay una, digamos, una ruta intermedia que podría ser interesante para el caso mexicano, donde se empiecen a recibir cada vez más contribuciones privadas, pero topadas, ¿no? Para que en vez de que haya grandes empresarios financiando a los partidos, pues que sean, quizás sigan siendo empresarios, pero más chicos, muchos montos, ¿no? O que los mismos militantes también, Aaron, tengan que mantener al partido. Ya estamos viendo que, por ejemplo, el PAN está teniendo problemas, ¿no? Así es, aunque no crees, Mario, que el dinero más fiscalizable, que puede ser fiscalmente más vigilado, con mayor eficiencia, pues es precisamente el que deviene el dinero público. Es mucho más fácil, ¿no? Que el privado, que ve tú a saber de dónde viene. Que vamos, ahora, estamos, por supuesto, y sabemos que en la práctica entra dinero de todas partes, tanto lícito como ilícito. Entonces, este es un verdadero problema, Mario, porque la gasolina de las campañas electorales sea el dinero, estamos en un problema, ¿no? Que sea, no sé si decirlo el principal factor, pero por lo menos sí es el principal motor, ¿no? O bueno, combustible que hace caminar el motor de las campañas, ¿no? Sí, y yo creo que finalmente sí ayuda a poner topes, ¿no? Porque se la pones un poquito más difíciles a los partidos. Pero lo que estamos viendo en la práctica, de una forma muy generalizada, es que entonces empiezan a recurrir desde lo público a estos desvíos a través de empresas cascarón, ¿no? Empresas fachada. Y entonces ahí se triplican los montos. Ni siquiera estamos hablando de que sea un poquito más y con eso ganas una elección, sino que ya se están hasta volviendo los ejes torales de una campaña, este tipo de financiamiento. Entonces, tiene sus inconvenientes. Sí es mejor fiscalizar el dinero público, pero quizá un balance un poquito más calibrado podría ayudar a incrementar la transparencia, ayudar a que no se enquisten intereses y también que haya cierta rendición de cuentas para que no suceda lo del verde ecologista, ¿no? Sí, es lo que te va a ver. Hay un grupo de ciudadanos ahí que están pidiendo que fueron y presentaron una denuncia ante el INE para que se les quite el registro al Partido Verde. ¿Qué opinas de eso? A mí me parece perfecto. Para empezar, ¿no? Es un partido que representa lo más podrido, lo más rancio de nuestro sistema electoral y político en general, ¿no? Ese pinche Partido Verde, tú sabes que siempre va a estar pegado a quien está en el poder en el momento, y cuando ya no les convenga se van a voltear a quien ellos están calculando que van a llegar al poder. Sí. En ese sentido, además, no es la primera vez, está reincidiendo en estas prácticas de Partido Verde y nunca les pasa nada, cabrón. Eso es muy importante, ¿no? Y mira, Aaron, hay distintas rutas. Una es quitarle el registro, quizás sería pues la más agresiva, pero también está el ejemplo de lo que hizo las grandes ligas con los Astros de Houston, ¿no? Que se demostró que hicieron trampa en los playoffs, la Serie Mundial, y lo que hicieron es algunas acciones, por ejemplo, selecciones del draft, ¿no? Las primeras rondas, algunas otras medidas, quitar jugadores del juego de estrellas, que eso evidentemente les resta ingreso por venta de souvenirs y otro tipo de cuestiones relacionadas a imagen de los jugadores. Entonces podríamos ver en el verde, ya se anunció que el INE podría quitarle los spots de un año y así otras medidas quizá para pues que sentar precedentes. O quitarle curules, o sea, dejarle sin efecto. También como podría bacana, ser ¿no? otra, sí. O sea, porque, a sabiendas de que van a pagar algunas multas, que esto, lo otro, pues lo hacen, porque es mucho mayor el beneficio económico y de prebendas ahí, de poder, de posiciones que van a recibir, porque en este caso, a ver, bueno, le doblan, ellos, más o menos el cálculo del INE es de 20 millones de pesos lo que le pagaron a estos influencers, y dicen, bueno, te vamos a cobrar el doble, o sea, 40 millones de pesos. Los pagan cagados de la risa, Mario. Ahora, ya hay con la zurda. Y hay otro tema muy, muy importante, porque parece también selectiva la cuestión. A Morena le quitas 2 candidatos a gobernador por un monto de 17 y 12 mil pesos. Olvidémonos de momento de los nombres, ¿no? Porque eso también contacta. Luego genera, pero le quitas por 17 y 12 y entonces toleras cosas como las del Verde o las del Movimiento Ciudadano por una magnitud mucho mayor. Y entonces ahí es cuando la gente empieza a desconfiar del árbitro electoral, ¿no? Que a veces no parecería árbitro, sino la FIFA, ¿no? Con todas sus mañas. Así es, totalmente. Bueno, para concluir, Mario.
Pues yo creo que sí hay que revisar este tipo de cuestiones. En Sonora aparentemente fue un proceso pues donde hubo irregularidades, sí, donde también no se montaron casillas en su momento, pero creo que desde el punto de vista del financiamiento no hubo tantos alertas o pues semáforos rojos. Por supuesto hay que seguir pendientes, ¿no? Sí, además yo creo que aquí cabe mencionar el trabajo, aquí sí hay que reconocerle, ¿no? Al Instituto Estatal Electoral, el buen trabajo que hubo. Es más, lleva la presidenta Guadalupe Tadei 3 elecciones donde no ha habido ningún conflicto pues electoral, ¿no? Que se judicialice. Creo que ha llevado bien las elecciones e incluso han ganado siempre la oposición, ¿no? Sí. Siempre ha ganado o sea, el 2015, que fue su primera elección, ganó Claudia Pavlovich al gobierno panista de Padres. En el 2018 son intermedios, no había una elección para gobernador, pero gana casi todo, gana Morena como oposición. Sí. Y hoy también como oposición Morena, Alfonso Durazo gana al priista Ernesto Gándara, ¿no? Entonces, sí, creo que ha habido un buen manejo. A final de cuentas no ha habido mayor problemas como en otras ocasiones sí se han dado, ¿no? Y eso hay que reconocerle porque ya sabes, ¿no? Andaba un coro ahí también del cártel del Chayote y pidiendo su destitución. Es más, diputados panistas pidiendo la destitución y yo decía en un tit, deberían de pedirle disculpas pues quienes estaban acusando, ¿no? de que estaba cargado. Sí. Ok, bueno, sí, para despedirnos, Mario. Bueno, gracias por la invitación. Ahora hay muchos temas moviéndose en la agenda, ya habrá momento para discutirlas. Por supuesto está lo del outsourcing, ¿no? También que podríamos retomar después, donde se pide a que se postergue, digamos, la implementación hasta septiembre. Ese rapidito, ¿y por qué crees esa cuestión de Monreal pedir que se atrase Pues mira, yo de bote pronto pensaba que tenía que ver con esta presión como que Monreal está intentando rumbo a la carrera presidencial, pero ya vi también que aparentemente Luisa María está negociando ahí con los empresarios desde un punto de vista de que pues darle una concesión no más de unos meses por cuestiones de registro y otros de una transición un poquito más tersa. Entonces vamos a ver en qué termina eso. Entonces parece que sí hay más fondos. Que hay ciertos elementos, ¿no? Muy bien. Bueno, interesante ese tema. A ver si la próxima semana, si es que no nos arropa una ola de otra coyuntura, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas gracias, Mario. Estamos viendo la próxima semana. Esto es En la Radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo.